Hola, muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de A Fondo, espacio de análisis periodísticos de aquellos temas que son relevantes para nuestra comunidad. Y mire, me van a disculpar, pero ahora voy a volver a abordar un tema de carácter nacional. Procuramos que los temas sean los que están en nuestra agenda local, pero que tiene repercusiones amplias, pues desde luego en todo el país y en Chihuahua. Me refiero a lo que está ocurriendo tras bambalinas, a partir de las posturas que los partidos han asumido respecto a la reforma fiscal, la reforma energética. ¿Qué repercusiones y consecuencias ha traído esto en el Pacto por México? Que como usted sabe, pues fue uno de los instrumentos de negociación que se establecieron para abrirle cauce tanto a esas reformas estructurales de las que estamos hablando, como también pues para establecer ciertas coordenadas de gobernabilidad democrática en el país. Y para abordar este tema, pues qué mejor que un experto en la materia que ha venido en su colaboración editorial en el diario, abordando este tema. Me refiero al doctor Luis Javier Valero, director de la revista Acerto, del programa radiofónico Acerto y colaborador del diario de Chihuahua. Bienvenido. Muy buenas noches, Javier, ¿cómo estás? Bien, bien. Oye, pues No creo que tan bien. No, ando un poco, como me dijo una hija, ¿andas crudo? No, ando resfriado, para aclarar el asunto. A mí me llamó mucho la atención que en la famosa madrugada del jueves antepasado, en su intervención, el senador Javier Corral, pues planteó claramente la necesidad, dijo él, su postura, de que ante la imposibilidad de que el diálogo fuera efectivamente el Poder Legislativo, un esquema de negociación de las reformas para que se recogieran las opiniones y las posturas de las diversas fuerzas políticas, él consideraba que no tenía razón ya el pacto, al menos que el Partido de Acción Nacional, su partido, estuviera en el pacto. Y usó una frase después en una entrevista con Carmen Aristegui, que me gustó y es con la que voy a encabezar esta entrevista, ¿verdad? Que le habló de las fracturas pactadas del pacto. ¿Tú crees que hay una fractura pactada? Él habla de que, por un lado, el PRI y el gobierno federal se apoyan en el PRD para sacar la reforma fiscal a como a ellos les interesaba que saliera. Y dice que, pues que ahora van a voltear los ojos hacia el Partido de Acción Nacional, a la fracción legislativa de Acción Nacional para sacarlo. Y hace unos días Wall Street Journal saca un reportaje, una noticia, donde dice que efectivamente los legisladores del PAN, el PAN y los del PRI, ya tienen definido o acuerdos para ir más allá de la simple modificación del 27 y 28 constitucional y de los famosos contratos de inversión o de participación. De utilidad compartida. De utilidad compartida. Y que se está contemplando la posibilidad de que efectivamente ya las reservas petroleras pues puedan acreditarse a las reservas de las empresas multinacionales o transnacionales que participen en la exploración y extracción del petróleo. ¿Cómo ves esta situación? Bueno, de entrada quiero decirte que además a esta expresión que hizo Javier Corral, a la que le respondió de inmediato la dirigencia nacional, en el sentido de que ellos se mantienen en el pacto, pero vino a sumarse un ingrediente que en su visita a Chihuahua, el senador Ernesto Cordero enfatizó en una y otra intervenciones, tanto de sus compañeros y medios de comunicación en la ciudad de Chihuahua como en Juárez, diciendo, el Pacto por México está agotado. El lugar para la discusión política y el debate sobre el futuro del país debe ser el marco legislativo. El Poder Legislativo. El Poder Legislativo. Y dice, y me acuñó una frase que me llamó la atención, que dice que el Pacto por México es la mesa chiquita, la discusión es chiquita, y que la mesa de discusión mayor es el Poder Legislativo. Y me llama la atención porque coincide con Javier Corral en esta postura, pero no coinciden en el resto de las cosas que están en disputa al interior del Partido Acción Nacional.
Y el momento es crucial para la viabilidad del pacto, que aquí lo comentamos en un programa muy poco después de que se dio a conocer el pacto, que había una cantidad grande de cosas que había que evaluarlas y considerarlas bien. Que dijimos que el Peña Nieto y su equipo había hecho una evaluación adecuada. Un diagnóstico muy puntual de cuál era realmente la situación. Así es, y que no podía gobernar solo sin la participación de otras fuerzas. Y ahora estamos a punto de presenciar, en virtud, por lo menos desde el punto de vista del Partido Acción Nacional, en virtud de su elección a dirigente nacional, que el Pacto por México puede convertirse en el eje central de la discusión. Continuar o no continuar, y en caso de continuar, en qué sentido y bajo qué formas, que pueden cambiar mucho lo que hasta ahora hemos sabido del pacto, y que puede llevar todavía más a una profundización de las fracturas al interior del Partido Acción Nacional, porque claramente la gente alineada o con la misma corriente de pensamiento de Felipe Calderón, que ejemplifica y que jefatura Ernesto Cordero, cuya coordinadora de campaña a la dirigencia nacional va a ser la hermana de Felipe Calderón. Entonces, por un lado está eso, y por el otro lado el PRD se enfrenta a un dilema semejante. Sí, porque ya esta semana, que está por concluir, también se salieron de la discusión sobre otra reforma, la reforma político-electoral. Así es. Cuando se dio a conocer lo de los acuerdos que se estaban teniendo subrepticiamente entre el PAN y el gobierno en relación a la reforma energética. Que Léelo de Wall Street Journal y dicen, nosotros nos vamos hasta en tanto no se aclare esta situación. Entonces, ya no solo es el PAN, es también el PRD, por motivos distintos y razones distintas y con ópticas distintas, claro, también ellos están condicionando su permanencia en el pacto. Entonces, ante estos hechos, a mí me parece que es un poco exagerada la frase de Javier Corral de que eran fracturas pactadas en el pacto, sino que yo la considero más bien como las fracturas que el PRI sí elaboró, diseñó, concibió, que se podían dar y que iba a correr los costos de ellas en virtud o en el camino de ir haciendo su propia política, sacando su propio proyecto de país, de política económica, de gobierno. Pues entonces el PRI, el gobierno de Peña Nieto, dijo, bueno, en tales reformas podremos ir acompañados del PRD, en otras del PAN, pero en el rumbo que nosotros llevamos, estos costos hay que correrlos, y por lo menos en el caso de la reforma fiscal, creo que hicieron una lectura adecuada, oportuna para sus intereses, hay que aclararlo, sí, porque el año que entra es el año que tiene menor actividad electoral en los estados. Entonces, las repercusiones que pudiera tener la reforma fiscal no pueden verse reflejadas en el ámbito electoral. Y sí prepararse, por lo menos eso es lo que ellos esperan, prepararse para que el año 2014 haya por lo menos un crecimiento económico menor al que se esperaba, pero que haya crecimiento económico, y enfrentar las elecciones del 2015 en mejores condiciones, las de mitad de sexenio de Peña Nieto, y esta preparación les llevara a celebrar las del 2016, que son 11 o 12 gubernaturas, que es algo así como una especie de mediodía nacional de elecciones locales en 2016, que es muy importante para la mayor parte de los habitantes del país. Vamos a una pausa y regresamos con este tema para escudriñar realmente cómo está atrás del escenario que públicamente se nos presenta, pues estas negociaciones, porque me parece que son fundamentales y van a marcar el rumbo para México, no solo para el próximo año, sino yo digo para muchos años más. Regresamos. El Vivebus es un nuevo sistema de transporte accesible e incluyente. Todos
Todos los adultos mayores, personas con discapacidad, indígenas y estudiantes contarán con una tarjeta digital de pago preferencial. Para obtenerla, solo deberán acudir a los módulos de trámite preferencial Vivebus y gozarán de un 50% en la tarifa. Esta tarjeta será intransferible, personalizada y con fotografía. A ti y a mí, el Vivebus sí nos conviene. Si vives en zonas de riesgo y se presentan inundaciones, sigue estas recomendaciones. Prepárate con una reserva de alimentos y agua potable. Guarda en una bolsa de plástico los documentos importantes. Integra un kit de emergencia. Recuerda mantener siempre la calma y en caso de emergencia pide ayuda al 066. Prevenir es vivir. Coordinación Estatal de Protección Civil. Me gustó el básquetbol porque mi mamá antes jugaba y de ahí le agarré cariño y amor al baloncesto, desde los 11 años aproximadamente. Creo que nos da ventajas hacer deporte para nuestro cuerpo estar bien, pues físicamente y mentalmente también. Practicas hacer cosas en equipo, o sea, estás pensando en cómo ayudar a los demás y cómo ellos te piensan ayudar a ti para lograr un objetivo. Pues nos ayuda a estar más saludables, que es lo más importante. Por una universidad saludable, actívate. Soy Gabriela Sad, orgullo de ser Watch. La política, uno de sus ingredientes indudablemente es la negociación, y de esto nadie nos escandalizamos porque es parte consustancial. Y es evidente que no solo el PRI diseñó una estrategia de negociación para impulsar las reformas propuestas por Enrique Peña Nieto, presidente de la República, sino también tanto el PRD como el PAN y las otras fuerzas políticas, pues atendiendo a su situación particular y a sus intereses, también diseñaron una estrategia de negociación. Claro. Y queda muy claro, por ejemplo, en el caso de la fiscal, y se ha dicho mucho, que la creación del fondo de la capitalidad, o ¿cómo se llama? Sí, ¿verdad? Sí, capitalidad. Capitalidad. Un nuevo término. Un nuevo término inventado, ¿verdad? Como el sospechosismo de Santiago Krill, desde la capitalidad. Bueno, pues fue una de las negociaciones que se hicieron para que el PRD pudiese avalar, apoyar, en términos generales, lo de la reforma fiscal. Negociaron también una partida muy importante para Guerrero, donde uno de los que encabezó esa negociación, PRI, ¿cómo se llama? Ríos Peter. Ríos Peter, el senador por Guerrero. El senador por Guerrero, pues aspira a ser el próximo mandatario. Entonces, bueno, se van acomodando pies. Y ahora se dice, bueno, pues el PAN no logró echar abajo lo de la homologación del IVA en la frontera, no logró echar abajo, aunque sí matizó lo del gravamen a las importaciones temporales de la industria maquiladora, no logró tampoco impedir lo del impuesto a la minería. Incluso ahí hubo modificaciones todavía y mejores. la bolsa de valores. Y lo de la bolsa de valores, ni evitar lo de que se frenara o se quitara lo del régimen de consolidación fiscal. Pero al mismo tiempo le está sacando políticamente, le está apostando a que eso le puede dar un capital político y un reencuentro con la clase empresarial. ¿A qué le apuesta el PRD? Creo que antes de que le apueste, Javier, hay un factor que ha motivado un cambio de conducta de la dirigencia del PRD que poco hemos mencionado. A ver. Las 16 asambleas de registro exitosas de Morena. Bueno, eso sí es un elemento fundamental. Que lo lleva a radicalizar su postura. En el caso de la izquierda es un referente fundamental. Sí, entonces, como yo creo que preveían que no podía tener éxito el proceso de registro de Morena, bueno, pues entonces ahí más o menos se la fueron llevando y llevando a buen puerto su política de estar en el Pacto por México, a pesar de las fracturas, o más que fracturas, de las divergencias hacia el interior, particularmente con el grupo dirigido por René Bejarano y Dolores Padierna, otros grupos más pequeños, y la crítica de senadores como Alejandro Encinas y Pablo Gómez, que no representan una fuerza mayor al interior del PRD actual, pero cuando aparece Morena con estas 16 asambleas exitosas estatales, pues eso obliga, y además la postura de Cuauhtémoc Cárdenas, también, de decir, yo estoy en contra de las reformas
Y al principio ni Cuauhtémoc Cárdenas ni López Obrador estaban en la idea de coincidir. Cuando toma la determinación de coincidir, así sean solamente en el pronunciamiento, me parece que eso lleva a la dirigencia nacional del PRD a radicalizarse y a empezar a plantearse, así fuera discursivamente, una separación o un alejamiento del Pacto por México, y que en los últimos, bueno, este último acontecimiento, el de la denuncia del Wall Street Journal acerca del pacto del gobierno y el PAN para sacar la reforma energética en los términos del Partido Acción Nacional, que hay que decirlo. Porque ellos son los que han estado impulsando que vaya más allá de los contratos estos de utilidad compartida, que realmente se abra a la inversión, no solo en el ámbito de la petroquímica o del gas, sino en la misma exploración, en pozos profundos, en extracción, y que eso se considere como parte, pues repito, ya del activo de las empresas que participarían. En términos así más concretos para el ciudadano común, la diferencia entre la propuesta de Peña Nieto y la de el Partido Acción Nacional, yo lo ubicaría en la modificación que pretende en el artículo 27 constitucional. El Peña Nieto le quita la palabra la prohibición de celebrar contratos y permanece la de concesiones. Pero la del Partido Acción Nacional le quita contratos y concesiones, de tal manera que se pueda permitir, sería permisible, la celebración de contratos y otorgar concesiones para la explotación petrolera, pero en ambos casos, Javier, para el total de la producción y explotación petrolera, no solamente para aguas profundas, hasta para el establecimiento de gasolineras, en fin. Y entonces, esta postura de que ya se da a conocer, y que era, además, hay que decirlo, es la postura que Peña Nieto expresó en el extranjero a lo largo de todo el año 2013, prácticamente desde que asumió la presidencia de la República. Entonces nos está llevando a a la dirigencia nacional del PRD, la de los chuchos, a querer o no a asumir una conducta más radical. De ahí que esta decisión de salirse de las discusiones de la reforma política en el Senado sea avalada por prácticamente todos los senadores del PRD, encabezados por su coordinador, que pertenece al grupo de los chuchos. Claro. Y que estuvo presente en esa conferencia de prensa Alejandro Encinas, que representa en ese grupo de senadores junto con Dolores Padierna, pues la visión crítica al desempeño de la dirigencia nacional del PRD. Y esto que acabas de puntualizar es muy importante porque efectivamente no se habla con franqueza, abiertamente. ¿A qué se refiere lo de la privatización? Porque dice, no vamos a privatizar, vamos a establecer contratos de riesgo, de compartir utilidades de riesgo. De tal manera que tú inviertes, voy a poner un ejemplo, Exxon, junto con Pemex, en la exploración de una zona para extracción de crudo. El crudo sigue siendo propiedad de la nación. De todos nosotros. De todos nosotros. Pero ahí se hace una inversión conjunta y de acuerdo a la utilidad que deje, pues entonces en el contrato se establece un porcentaje para Exxon y un porcentaje para Pemex. Esos son los famosos contratos de participación. Y un porcentaje de utilidad para el Estado mexicano. Y para el Estado mexicano. Ya no para Pemex. Ya no para Pemex, para el Estado mexicano. Como quien dice, te estoy rentando, ¿verdad? Así es. La casa, para decir, pero la casa sigue siendo mía. Vamos a decirlo así. Y toda obra que hagas va a cuenta de renta, pero se queda en la propiedad. Sí. Para decirlo así muy coloquialmente. Ahora lo que se está planteando es un esquema totalmente distinto. Porque ahí sí, entonces, el concepto de que, por eso quieren quitar el concepto estratégico, de que tanto los hidrocarburos como la electricidad son áreas estratégicas y dejarlas en el ámbito de prioritarias, nada más. Porque eso también abriría la puerta a la posibilidad de que capital extranjero pueda hacerse en ese esquema de concesión pues tú me concesionaste esta área, este terreno, y yo puedo hacer lo que me venga en gana con él, ¿no? Así está. Sí, por eso el Wall Street Journal dice que las reservas petroleras mexicanas, en virtud de esas concesiones entregadas, pueden ser
propiedad de las empresas que hayan recibido las concesiones. A mí me parece que entonces la propuesta de Acción Nacional, que ha sido siempre la misma de los últimos 12, 15 años, pues es más agresiva todavía que la del PRI. Y la del PRI de manera tramposa dice, es que no vamos a privatizar Pemex. Y efectivamente no van a privatizar Pemex. La reforma que proponen del artículo 28 constitucional dice que no se, lo que dice actualmente el artículo 28 es que no se consideran monopolios las actividades de los hidrocarburos, petróleo y electricidad. Eso le permitía entonces existir a Comisión Federal de Electricidad y a Pemex como empresas del Estado monopólicas, pero como la Constitución establece que no son monopolios, entonces pues permitía hasta ahora la existencia como tales. Pero en cuanto quitas esa prohibición, entonces Pemex participaría en todos los concursos para la exploración, para la explotación del petróleo. Igual que cualquier otra empresa. Y podría ganar o perder concursos. Y ya no participaría de las utilidades de un contrato otorgado a Exxon. Simplemente Pemex no participa de esa utilidad, pero Exxon sí participaría de sus utilidades al Estado mexicano, pero no a Pemex. Y Pemex, por esa vía, pues ya sabemos lo que ha pasado con el Seguro Social, lo que ha pasado con las empresas estatales, no les das el financiamiento para que se renueven, para que se mejoren, para que haya mantenimiento. Bueno, pues entonces sería una empresa que poco a poco entraría a la obsolescencia apresurada, yo diría, y en un momento dado hasta desaparecer. Por eso es que dice tramposa la propaganda del gobierno mexicano cuando dice no vamos a privatizar Pemex. No, claro que no la van a privatizar. Vamos a un corte y regresamos para abordar porque yo veo aquí mucho chantaje de todas las partes. Vamos a ver en qué términos se está expresando este chantaje. London Café, un lugar para disfrutar. Olvídate de cargar efectivo o estar buscando cambio. El sistema de pago Vivebus es fácil y muy práctico. Con la tarjeta digital Vivebus podrás accesar a la ruta troncal y a los autobuses de las rutas alimentadoras. Podrás adquirir tu tarjeta en cualquier terminal o estación. Solo sigue las indicaciones que aparecen en la pantalla. Para tu comodidad, también contarás con más de 160 OXXOs autorizados para venta y recarga de la tarjeta de pago Vivebus. A ti y a mí, el Vivebus sí nos conviene. La impresión que a mí me da de todo este proceso de discusión y aprobación de las reformas es que efectivamente cada partido diseñó su estrategia y a partir de eso ha puesto en juego lo que yo llamo una política de chantaje o de extorsión. Ok, yo cedo aquí, pero tú me cedes acá. Y eso el PAN lo cantó también muy claro. Ellos querían aprovechar lo de la reforma energética, sabiendo que ahí forzosamente requieren de su apoyo para que pueda esta prosperar, partiendo de la premisa de que el PRD ya no la van a apoyar. Hasta el secretario general dijo que el que lo apoyara iba a ser considerado traidor a la patria, lo iban a expulsar del PRD. Entonces, en ese escenario es muy difícil. El PRI sí voltea y ve como un potencial aliado del Partido de Acción Nacional. Y el PAN lo aprovecha para irse más allá de la zanahoria inicial, ¿verdad? Se va más allá de esa situación. Y también se va más allá y plantea, eso lo planteamos al principio, lo de la famosa reforma política electoral, que tiene 3 elementos claves que yo creo que los pusieron a la negociación en la idea de buscar un objetivo que ahí no se ha mencionado casi. Pero bueno, la creación de un Instituto Nacional Electoral, la reelección inmediata de legisladores y presidentes municipales y la clave, la segunda vuelta en las elecciones presidenciales. De tal manera que si un candidato no obtiene el 50 más 1, el 50% más 1, se inicia otro proceso electoral, se permite reconfigurar alianzas
Y entonces, pues es obvio, por la numeralia simple de los últimos procesos electorales, entender que la suma del PAN y el PRD desbancaría automáticamente al PRI, porque el PRI no está en condiciones aunque se alíe con el Verde o con el PANAL, no podría contrarrestar esa fuerza. Y un cuarto elemento que tampoco se menciona, pero que me parece que es fundamental, el meter como un candado y como un recordatorio que el excederse del gasto público autorizado también sería motivo de que se invalidara una elección. Ajá, sí. ¿Verdad? Entonces, están en la mesa esos 4 elementos, pero están condicionados. Bueno, ya pasó lo de la reforma fiscal. Se supone que iban a presionar para que antes de concluir el año se aprobara la reforma político-electoral. Pero con este cambio que se está dando, ¿qué expectativas le ves tú a esa reforma político-electoral? Yo creo que... ¿Se va a posponer? Yo creo que se va a posponer. No queda el tiempo suficiente como para procesar no solo la reforma política, como lo has mencionado, que está ligada a esta decisión sobre la reforma energética, porque yo especulo sobre que no están decidiendo no acumular tantos rechazos. Todavía falta la discusión de la ley del presupuesto de egresos de la Federación. Esto somete a la Cámara de Diputados a una discusión, a una negociación terrible. Y si en ese momento decidieran aprobar la propuesta del PAN de primero la reforma política y después la energética, se vería sometido a una presión muy grande para sacarlo en lo que resta del año. Yo creo que se va a posponer y que estos últimos eventos del reportaje de Wall Street Journal, las asambleas de Morena, la elección de los dirigentes nacionales de PAN y PRD, estas posturas de Ernesto Cordero, y es un grupo importante en el PAN, que dicen que no vamos a aprobar ninguna reforma energética si antes no democratizamos al sistema político mexicano. Y a mí me parece francamente chata esa postura, no en el sentido de que no presionen, no chantajeen, sino que los ejes de esa reforma política no tienen nada que ver con reformar o democratizar al país. Es una negociación a nivel de cúpulas partidistas. Nada más. Para modular la partidocracia, pero no modifica la No modifica el sistema democrático, no da un paso más en la transición democrática que tanto hemos discutido, alegado, muy pocos, y aquí en Chihuahua menos todavía. Entonces, no hay un marco para que uno diga, bueno, la propuesta y la postura del PAN va a encontrar un eco ciudadano, un eco popular importante, de tal manera que llegue con fuerza. Y ahora están haciéndolo, creo, de manera tramposa también. Cuando tú les preguntas cuáles son los principales artículos de la reforma fiscal que pueden llevar al caos económico al país, a la parálisis de la actividad económica, no te dice nada, porque luego dice, bueno, quitan lo del IVA en la frontera. ¿Qué de la reforma fiscal puede paralizar al país, como ustedes están diciéndolo? Y te salen con generalidades. Y entonces cuando dicen todo esto, dicen es que necesitamos cambiar la democracia en el México para avanzar en la reforma energética, y en eso me acuerdo que ellos jamás propusieron que salieran los 4 integrantes del Sindicato de Petróleos, del Consejo de Administración de Petróleos, en los 12 años que fueron gobierno. Y no solo eso, sino además le echaron tierrita al asunto del financiamiento del Sindicato Petrolero a través de Roberto de Champs, que se hizo a la candidatura de entonces de Roberto Madrazo, ¿verdad? En la elección con Fox y con Cuauhtémoc Cárdenas. Fue La Bastida. La Bastida, sí. Con La Bastida, ¿verdad? Que ahí hubo un financiamiento importante, y Francisco Barrio era contralor en ese entonces de la República. Era pescador. Y dijo que iban a agarrar peces gordos y ni charales salieron porque no tocaron absolutamente a nadie. Entonces, pues claro, hay que mandarlo al granero. El discurso que se está utilizando el PAN, tanto en el ámbito de la reforma
fiscal en la cuestión democrática no se corresponde con lo que ellos hicieron como gobierno. No hay congruencia entre ese discurso y esa práctica política que ejercieron. Y en este contexto es donde yo veo una cuestión de chantaje, porque creo que cada uno está haciendo sus propios cálculos, está viendo su correlación de fuerzas, está viendo la necesidad que tiene efectivamente el gobierno de Peña Nieto de no abrir más frentes, porque pues, ya está bronqueado con una parte muy importante del magisterio y sectores sociales que tienen expresión a través de ellos, ¿no? En Guerrero, en Oaxaca, en Michoacán, etcétera. Está bronqueado ahora con la cúpula empresarial, ¿verdad? Que tiene conflictos, entre ellos un segmento importante de la industria minera y maquiladora, para decirlo así. Así es. Que están. Hay una inestabilidad en términos financieros. Acaba el Banco de México de bajar a 1.4% la tasa de crecimiento para el próximo, para el 2013, que en eso va a cerrar. Entonces, pues hay muchas situaciones vulnerables y no pueden darse el lujo, yo creo que es la apuesta, de salir de este año, concluir, porque además fue una promesa que hizo en su primer informe, de no sacar las reformas. Entonces, ahí es donde, a costa de qué se va a sacar, yo quiero que analicemos, poniendo en la balanza, ¿verdad? Porque tú dices, el PRI le calcula que no va a haber elecciones en el 2014, sí, pero la repercusión, suponiendo que hubiera un beneficio económico, más o menos de mediano plazo, de la reforma fiscal o de la reforma energética, yo no la veo más para a corto plazo no. Para que la disfrute la actual administración, ¿eh? No. Eso será para la próxima administración. Es donde empezarían a dar frutos, se vería la reactivación económica, se vería reflejada la captación de inversión, etcétera. Pero en este lapso yo no le veo. Entonces, y el costo político sí está siendo muy alto. ¿A qué le está apostando el gobierno de Peña Nieto? Yo creo que lo que le está apostando es a regresar la estabilidad en todos los frentes. ¿Estabilidad de qué tipo? Política, social, de económica. seguridad social, la económica. El país, de repente uno empiezas a analizarlo y el país está en verdaderos problemas. Tema de seguridad pública. Pues nos apareció el movimiento magisterial y eso hizo que se atenuara el impacto de la violencia en el país, pero tenemos verdaderos problemas de seguridad pública. Puede ser que haya disminuido un 14, un 15, 17% los homicidios, pero el resto del mapa delictivo lo tenemos muy mal. Vamos a una pausa y regresamos con Ok. este tema para hacer un repaso puntual de cuál es la situación que priva los distintos frentes o ejes fundamentales que dan gobernabilidad a un país. Y me gustan mucho los deportes de combate. Mi madre desde pequeño fomentó el deporte, siempre buscó que hiciéramos alguna actividad física por la disciplina que fomenta el karate. Me enseñó muchísimas cosas, a respetar a mis rivales, a ser responsable, a ser cumplido. Es mentira que no hay algún deporte que no te guste. Yo creo que a todos hay algún deporte que nos puede llamar la atención. No necesariamente tiene que ser en alto rendimiento, ¿verdad? Como recreación, como actividad física para tener una mejor salud. Por una universidad saludable, actívate. Soy Memo Domínguez, orgullo de ser Watch. Abordar el Vivebus es fácil, cómodo, pero sobre todo seguro. Recuerda siempre cruzar por las esquinas y avanzar cuando el semáforo te lo indique. La entrada y la salida a la estación o paradero será siempre por la rampa. Si no cuentas con tu tarjeta al entrar, puedes adquirirla. Si ya la tienes, puedes consultar o recargar tu saldo. Todo aquí en la máquina expendedora de tarjetas. A unos pasos está el acceso general. Solo pasa tu tarjeta y automáticamente cobra el pasaje y tendrás libre acceso al autobús de la Troncal. A ti y a mí, el Vivebus sí nos conviene. Gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando con el doctor Luis Javier Valero, un tema de verdad importante. Y yo recuerdo, Luis Javier, que pues, la consigna ha sido en todo este sexenio, lo que va a sexenio, mover a México. Mira que sí lo han movido, ¿verdad? Sí, está movidito. Está movidito. Pero el movimiento por sí mismo, pues no implica avance, no necesariamente significa eso.
yo insisto, mi percepción es de que sí, se están haciendo cosas, se está saliendo del pasmo social, económico, político que se arrastró durante 12 años, porque eso también es real, ¿verdad? Es. Entonces se están tratando de generar nuevas dinámicas, impulsar nuevas políticas públicas, nuevos ejes, pero este recuento que tú empezabas a hacer, cuando uno lo evalúa ya en términos reales, pues los avances en seguridad efectivamente son mínimos, están prendidos con alfileres. Acabamos de ver lo que está ocurriendo en Michoacán, lo que ocurrió en Tamaulipas. ¿Qué pasó, por ejemplo, con la famosa Guardia Nacional que se iba a echar a andar con 60,000 elementos? 60,000 elementos. Quedó en 5,000. Quedó en 5,000 y en proyecto. Y en proyecto, todavía no está. Entonces, la economía sigue sin crecer, sigue manejándose un subejercicio extraordinario. La economía sigue acaparada. Acabo de leer una nota allí, 201,000 inversionistas de la Bolsa de Valores. De la Bolsa de Valores son poseedores de los activos del 53% del Producto Interno Bruto Nacional, de la renta nacional. Entonces tú dices, bueno, en esas condiciones, ¿para dónde te mueves? Esa es la pregunta. No si hay que moverse o no, sino sí hay que moverse, pero ¿para dónde? Sí, y entonces, viendo lo de seguridad pública y luego lo económico, pues por eso está solicitando que se amplíe, que solicitemos más dinero prestado como gobierno, porque tenemos verdaderos problemas. Sí, y cuando esta reforma fiscal, pues lo único que hace es aumentar en 210 o a 240,000 millones de pesos. Más o menos. La recaudación. La recaudación. Tributaria. Pero ¿eso qué significa? Pues casi significa la misma recaudación de 2013 frente a 2014. Es decir, no hay crecimiento en la recaudación, a pesar de toda esta serie de controversias con distintos sectores de la sociedad. Y luego, por otro lado, los pronósticos de la economía norteamericana no son tampoco muy buenos que digamos, y la economía mexicana depende ahora casi en un 80% de la economía norteamericana. Y ya no digamos los estados norteños, en el nuestro, en cuanto empiezan a desaparecer las cosas de los anaqueles de los supermercados norteamericanos, en ese momento empiezan a disminuirse las jornadas de trabajo en la industria maquiladora chihuahuense, y por lo tanto la disminución de circulante en el estado, y por tanto, bueno, toda la secuela que afecta. Le van a echar la culpa al IVA si eso ocurre. Sí, le van a echar la culpa no a la dependencia tecnológica productiva que se tiene con el mercado norteamericano. Pero bueno. Y entonces, por ese lado, y luego desde el punto de vista político, pues resulta que sus aliados en el Pacto por México no tienen la estabilidad política que quisiera el gobierno. Entonces, ¿con quién pactar? Bueno, con 2 grupos en el PRD, o con 3 grupos en el PRD, con 2 grupos en el Partido en el PAN, y la reforma que sí les interesa, la de la energética, que al PRI, me parece que esa es la que les interesa por encima de la reforma política. Ellos pueden transitar sin reforma política, no la necesitan, pero la reforma energética sí la necesitan, y ahí el único partido con el que pueden lograrlo es con el PAN, porque es mayoría calificada ya que reforma constitucional. Y entonces ya saben que no cuentan con el PRD ni con el resto de la izquierda, por tanto necesitan al PAN. ¿Qué tanto necesitan la reforma energética? Esa es la pregunta. Y a mí me parece que pueden llegar a la conclusión, Javier, de que no necesitan la reforma energética, ni la propuesta por Peña Nieto, ni la propuesta por el PAN, sino una muy menor, que es la que les propuso Cuauhtémoc Cárdenas. Vamos reformando a Pemex. Vamos modernizando a Pemex, y entre lo que se pueda, sin la injerencia o la ambición reformista del PAN de acabar con las concesiones y regresarnos, eso sí, regresarnos a un régimen petrolero anterior a 1938. Ese sí es una propuesta conservadora. Sí. Regresiva. Regresiva totalmente, pero tampoco sin la propuesta de López Obrador y Morena. Vamos entrando a la modernización de Pemex y a ver qué le podemos hacer. Porque hay una evidencia que a mí me parece gravísima. Llevamos casi 6 años sin poder terminar ni siquiera la barda de la nueva refinería que se propuso y se aprobó en el gobierno de Felipe Calderón. Así es.
Entonces, creo que a mí me parece que entonces la intención del gobierno de Peña Nieto es darle estabilidad al país. Y en esa medida que lo pueda hacer, entonces podría entonces empezar un camino de reformas, pues no sé si regresivas o progresivas, pero a salir adelante, porque en este momento tendrá que gobernar, por ejemplo, con el mismo presupuesto, en términos generales, que el mismo presupuesto que Felipe Calderón. Y eso que está diciendo es fundamental, porque aquí estamos hablando de un tema, estimado Televín, que ha sido pues un problema estructural, ya se nos convirtió en un problema estructural, que es la famosa petrolización de la economía mexicana. O sea, toda la economía mexicana, el gasto público, social, etcétera, de infraestructura, depende en buena medida de que le vaya bien o le vaya mal a Petróleos Mexicanos. Esa es la realidad. El auge que tuvo y la bonanza que tuvo con los excedentes petroleros la administración de Fox, que fueron casi 300 mil millones de dólares los que ingresaron, que los dilapidaron en salarios. En salarios, en gasto corriente. Bueno, pues eso fue una oportunidad para haber invertido efectivamente Pemex en petroquímica, etcétera, e incluso modernizado los sistemas de exploración y de perforación, claro, que no se ha hecho. Bueno, pero acabo de leer un documental que me pareció muy, muy importante, donde Antonio Yersinson, un experto en la materia, hace un análisis de los niveles de extracción de petróleo y de rendimiento que está teniendo en cada una de las áreas del Golfo de México. Entonces, paradójicamente, a pesar de que dicen de que Pemex no tiene la tecnología, está atrasada, etcétera, es el que tiene en términos mayor nivel de extracción de barriles y en términos más rentables que los que ya están operando, porque eso es otra cosa, hay que decirlo. Ya esas compañías extranjeras ya están operando. Ya están aquí. Ya están aquí. Y esos tienen, se está la caída que México está resintiendo. Yo no sé si es una manera de presionar, ¿verdad? Pero el caso es que se está cayendo la producción de petróleo. Y ahorita dependemos fundamentalmente de la exportación del petróleo. El hecho de que hayan puesto el barril a 140, la expectativa para la ley de ingresos que se acaba de aprobar, pues ahora sí que son apuestas en el aire, ¿verdad? Es como en el póker apostarle a que esto ocurra, pero no necesariamente va a ocurrir. Le apuestas a los grupos fundamentalistas árabes. Para empezar, ¿verdad? Con una situación de crisis que traen allá, terrible, donde también hay una disputa justamente por el petróleo, por el gas. Así es. Extraordinaria. Entonces, en este escenario, Luis Javier, vuelvo a preguntar, ¿qué es lo que tú visualizas? Tú me dices, a lo mejor ni es una ni es otra reforma. Bueno, pero ¿qué va a pasar? Porque el tema es el pacto, ¿verdad? Si esto se cae, ¿en qué escenario político va a iniciar esta administración en 2014? En 2014, yo creo que si el gobierno de Peña Nieto va a intervenir, va a influir, quizá no intervenir, va a influir en los procesos de elección de los dos partidos del pacto. Porque así de ese tamaño. Pues si Charles Snowden Edward Snowden ya nos enseñó el camino. Así es. Y el CISEN, en este gobierno que tenemos ahora, hay una gran experiencia en las prácticas de espionaje. Yo creo que va a influir y va a tratar de que lleguen a la dirección de los partidos las dirigencias más conservadoras, más reformistas. Parece una contradicción, sí, claro. Pero para que puedan y que le den estabilidad a los partidos. Creo que podría incluso influir para que el grupo de René Bejarano en el PRD tuviera una mayor injerencia en la conducción del PRD, porque hasta ahora la participación del PRD en el Pacto por México ha sido prácticamente la de los chuchos nada más. No llega a nadie más al grupo, ¿cómo le llaman? El grupo... Nueva Izquierda. No, pero el grupo dirigente del Pacto por México. El Consejo Rector. El Consejo Rector. Y yo creo que van a influir en el grupo de Felipe Calderón para que atenúe su confrontación. ¿Quién lo diría? Pero me parece que el gobierno de Peña Nieto le interesa que no se le incendien los partidos del Pacto por México,
porque al final de cuentas sí le dio legitimidad, Por supuesto. que lo hiciera y que salgan adelante varias de las reformas o de los puntos de este Pacto por México que mucha gente dijimos que eran elogiables y que de llevarse a la práctica podrían darle una mejor imagen al gobierno de Peña Nieto, pero que se atorarían justamente lo que ahora estamos comentando. Ok, vamos a una pausa y regresamos al segmento final de conclusiones, reflexiones generales. Con el videobús siempre llegaremos temprano a la escuela. Y con el internet gratuito, nuestros traslados serán mucho más agradables. Con tu tarjeta Vivebus preferencial, todos los estudiantes tendremos el 50% de descuento en la tarifa. Tramitarla es fácil y rápido. A ti y a mí, el videobús sí nos conviene. Vamos al segmento final. En el transcurso de esta conversación, pues hemos construido escenarios posibles, probables. Nada está definido, hay que decirlo con claridad, ¿verdad? Estamos haciendo un ejercicio de construir esos escenarios. Pero de lo que sí no cabe la menor duda, para mí, es de que la sociedad pues no está ajena a este proceso, que este proceso no ha aterrizado, no ha bajado, y lo demuestra los resultados de una encuesta que se acaba de publicar, que se realizó en América Latina, de la percepción que el ciudadano tiene de su democracia, de la democracia en general, ¿verdad? Y es impresionante cómo México, que ocupaba antes lugares importantes, destacados en la valoración de la democracia como un sistema político más viable para impulsar el crecimiento, para el bienestar social y para la estabilidad y la seguridad, ahora está entre las naciones que dudan con mayor el porcentaje de habitantes que dicen que la democracia no sirve para nada. Fíjate nomás qué grave es eso. Está México en esos lugares junto con Nicaragua, junto con Paraguay y otros países de ese tamaño. Entonces, este es la otra cara de la moneda, de lo ¿no? que están haciendo. ¿Cómo? Porque yo percibo que no se están dando cuenta cómo está reaccionando la gente. Es un proceso que de alguna manera ha excluido al ciudadano común y corriente. La información no es transparente, no es clara. Y esto pues pone en un riesgo porque si no hay estabilidad, como dices tú, que es el propósito, en lo económico, en la seguridad, en la convivencia social, estabilidad social, y hay agarre entre los partidos, no hay estabilidad política, pues entonces la sociedad puede voltear a ver o legitimaría soluciones de fuerza, regresiones entonces sí de otro tipo. Pues sí, y ya lo estás viendo en las primeras expresiones de esta semana. Yo nunca me hubiera imaginado que el gobierno del Distrito Federal, gobierno de izquierda, estuviera justificándose ante la sociedad de que no fue por su decisión propia el de no reprimir a los maestros de la CENTE que están alrededor del Monumento de la Revolución, que fue la Secretaría de Gobernación la que le pidió que no reprimiera. Bueno, eso sí ya es... Sí, yo no sé si solo Cuauhtémoc Cárdenas, pero hasta Lázaro Cárdenas está dando vueltas ahí, porque ahí están sus restos, ¿no? Sí. Pero esta encuesta que hace referencia, que también confirman lo que otras se han realizado, es que la democracia no se ha reflejado en el bolsillo de la mayoría de los mexicanos. Ese es el de nada sirve que tengamos partidos políticos, varios partidos políticos competitivos, que las elecciones sean muy competidas, que sean más transparentes, que haya más certeza o más certidumbre en los resultados electorales y que políticos de uno y otro bando puedan acceder al gobierno. Eso no le ha servido prácticamente para nada al ciudadano, no ha mejorado sus estándares de vida. Y si una democracia no sirve para elevar los estándares de vida de la sociedad, pues quiere decir que no sirve. Así lo ve la gente, exactamente. Y quienes hacemos valoraciones más subjetivas, pues no son las valoraciones que hace la mayoría de la gente. Así es. Es decir,
este hecho de estar conversando y que sea difundida nuestros puntos de vista en la televisión, bueno, pues nosotros pertenecemos a las generaciones donde era impensable este ejercicio. Así es, pero eso lo valoramos nosotros, Sí, sí. no porque estemos viejos, sino porque nos tocó otra época en la que... Estamos antiguos, pero no viejos. Pero no Es viejos, distinto. sí. Entonces, pero en que nos tocó batallar para que se abrieran estos espacios, no para nosotros, sino para el conjunto de la sociedad. Y entonces, la primera vez que yo fui a votar, lo pongo de ejemplo, era un papel verde, sin fotografía, sin firma, y en donde llegó un señor y llevó 10 papeles, dijo, yo vengo a votar, y aquí traigo el de mis hijos y mis sobrinos y mis tíos y demás, todos iban a votar, y todos votaban por el PRI. Entonces, de ese escenario al de que ahora tenemos, bueno, lo valoramos algunos, Claro. pero las generaciones, y yo pongo por lo menos 3 generaciones, que ya vivieron en esta época de la competencia electoral, de la democracia electoral en México, pues eso no sirve de nada. Y entonces da lo mismo un político corrupto de un partido que un político corrupto del otro, y el argumento o la expresión es, todos son iguales. La defensa de los privilegios de los políticos, la defensa que hacen los políticos de sus privilegios frente a un pueblo que tiene la mayoría en la pobreza, pues es una verdadera ofensa. Entonces, si eso no es capaz, y yo creo que no han sido capaces, ni siquiera el gobierno de Peña Nieto, que me parece hizo esfuerzos, no sé si lo vaya a seguir haciendo, con esta serie de puntos de carácter social que ha expresado, el del seguro del desempleo, el de la jubilación universal, el de acceder, que haya acceso universal al seguro popular, y una serie de prebendas y modificaciones para el otorgamiento de viviendas, en fin, hay una serie de propuestas que es un claro esfuerzo por conciliar el gasto público con un desarrollo en el gasto, un mayor gasto en el desarrollo social. Pero para hacer eso, pues necesita, por ejemplo, dejar de gastar tanto en seguridad pública. Y por eso para mí yo lo planteo como un objetivo que creo que el gobierno de Peña Nieto tiene, pues bajar los niveles de inseguridad, porque en esa misma medida puede ahorrar esos recursos y canalizarlos a otro lado. Y eso lo podemos ver en la deuda, por ejemplo, del municipio de Juárez, que venimos arrastrando deuda de la de Reyes Ferriz y en los ingentes presupuestos públicos. Se transfiere. Así es. Y mira, pero este escenario que estamos platicando, yo lo visualizo así. Y veo 2 expresiones muy graves del nivel de descomposición y de pérdida de identidad. Uno, la gente que en esa encuesta referida dice que por ellos, la gran mayoría, si quitan los partidos políticos, los desaparecen, no les causa ningún problema, cuando es un instrumento fundamental de un sistema democrático. Y que ese dinero se emplee para cosas otras cosas. Exactamente. Y la otra expresión, que me llamó mucho la atención, aunque algunos lo tomaron como guasa, que yo no creo que sea guasa, a partir de lo del asunto de la homologación del IVA en la frontera, quienes estuvieron convocando a crear repúblicas independientes con una clara visión anexionista a Estados Unidos, ¿verdad? Repetir lo que ocurrió con Texas, repetir lo que ocurrió. No podemos dejar de lado eso, ni menospreciar, ni dejar de valorar esos sentimientos, esas expresiones, porque creo que eso nos está hablando que hay un caldo de cultivo muy propicio para respuestas no democráticas, sí autoritarias, sí fascistas incluso, soluciones de fuerza, para decir, vamos por encima de todo, de la inestabilidad económica, el no crecimiento, de la pobreza, etcétera, vamos a poner orden, y la única forma de poner orden son soluciones de fuerza. En mano dura. Y tenemos una sociedad fértil ante esta desesperanza, ante esta desilusión sobre la clase política y sobre la democracia. Tenemos una sociedad que es campo fértil para todo tipo de rumores. Y me refiero al rumor de esta semana, en donde todo mundo anda ahora con que se están robando a los niños y que los devuelven
incompletos. Cuando está iniciando la campaña de vacunación. Así Fíjate nomás qué terrible está esto. Entonces, pues desgraciadamente se nos acabó el tiempo, pero yo creo que vale la pena hacer esta reflexión de la gran responsabilidad que tienen tanto el gobierno como los partidos de darle un cauce institucional a estas diferencias. Es válido pelearse, es válido discutir, es válido todo eso, pero no abrir las puertas a algo que vaya más allá, que son estas cosas que están ocurriendo, que de verdad sí son peligrosas. Esa es mi percepción. Yo exhorto, espero que nos vean, nos escuchen algunos de los dirigentes de estos partidos que andan por aquí ahora en este periodo en la ciudad de Chihuahua, porque creo que es mucha la responsabilidad. Tu conclusión, Luis Javier. Que necesitamos hacer una reforma de la clase política. No sé si esta misma u otra, pero hay que cambiar una serie de esquemas del modelo político que tenemos. Ya se avanza, pero de manera muy timorata en las candidaturas ciudadanas, pero es necesario avanzar. Para mí una reforma política no es la de los partidos políticos, sino la que permita el acceso de los ciudadanos a los órganos de poder, no necesariamente por la vía de los partidos políticos. La democracia participativa. Así es. Un día abordamos ese tema, sí, porque me parece muy importante. Le agradezco mucho su atención y lo espero el próximo sábado en otra emisión más de A Fondo, porque recuerde usted, la verdad nunca es superficial. Y le repito, no ando crudo, ando retreado. Gracias.